Eh, Luz, ¿cierto que tus estudiantes no hablan? Solamente al final, si hay preguntas, ellos van a participar o tendrán alguna intervención durante tu presentación. No, más bien si al final tienen dudas, igual que las y los demás. Diana, gracias. Sí, excelente. Son estudiantes de comunicación, de la licenciatura de comunicación digital. Excelente. Excelente. Un minuto para iniciar. Entonces, hago la presentación en el marco de las jornadas. Te presento a ti y luego presento a Cuartas jornadas de la educación y las ciencias sociales. Listo. $30. Este tiene el link de asistencia, me imagino. Lo pongo casi al final, ¿cierto? Sí. $10. Vamos, Diana, con el saludo en 5, 4, 3, 2, 1. Adelante. Muy buenas tardes para todas, para todos y todos los asistentes y quienes nos acompañan desde la virtualidad en el marco de nuestras cuartas jornadas de la educación y las ciencias sociales 2021, pensando en la educación e interculturalidad, desarrollos en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. En esta ocasión vamos a tener en nuestro encuentro, para finalizar, una ponencia central en la que nos acompañará la profesora Luz Galindo, y a continuación, antes de que ella pase a presentarnos, presentará un saludo especial la coordinadora de nuestro programa de trabajo social. Bienvenida, Isabel Cristina. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a las personas que se conectan en este momento a este espacio en el marco pues del Simposio de Investigación en Trabajo Social y de las Jornadas de la Educación y las Ciencias Sociales, a la profesora Luz, nuestra gratitud inmensa por haber aceptado esta invitación para continuar conversando sobre un tema en el que hemos enmarcado este simposio, que es en relación al cuidado y del cual quedamos muy motivados y motivadas en la mañana, con una participación muy valiosa y que pues con todo el deseo de seguir escuchando en este momento. Entonces, profesora, agradecerle su participación. A la profesora Diana también por haber ayudado a impulsar este espacio y a todas las personas que apoyan un evento como este, a nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, invitarles a generar de esta conversación las mejores reflexiones para su proceso formativo. Y pues no siendo más, profesora, vamos entonces a presentar su perfil para que pueda entonces dar inicio. Muchas gracias, Isabel. Para nosotros es un gran orgullo contar con la presencia de nuestras colegas mexicanas con quienes nos hemos establecido un fuerte lazo este año, haciendo parte de la red de cuidados de México que se está perfilando como una red internacional. El tecnológico, particularmente el programa de trabajo social, desde la línea de familia, pertenecemos a la red. Entonces, por eso la presencia de nuestras colegas en la mañana y en la noche con el cierre que va a ser nuestra profesora Luz Galindo.
Luz María Galindo Vilchis, ella es una mexicana de nacimiento y de corazón. Ella es postdoctora del Centro de Estudios Demográficos y Urbanos del Colegio de México. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis ha sido sobre los usos del tiempo y la distribución de los trabajos en familias homosexuales y familias homoparentales en la Ciudad de México. Es máster oficial en estudios de las mujeres, género y ciudadanía, y ha hecho pues múltiples incursiones en el mundo académico. También tiene un máster en políticas públicas de igualdad de género y maestría en estudios de género. Además es licenciada en psicología, pero como pueden ver es una formación transdisciplinar. Ella es docente en la Universidad Autónoma de México y además nos acompañan el día de hoy unos alumnos de ella que son alumnos de la Universidad Intercontinental, de la licenciatura en comunicación. Les damos la bienvenida a ellos también. Esto hace de nuestro evento un evento internacional de formación y de compartir conocimientos. Estimada Luz, tienes la palabra para que nos compartas todo lo que tú sabes. Bienvenida. Muchas gracias al Tecnológico, muchas gracias a la profesora Diana González, muchas gracias a la profesora Isabel Quiroz por la invitación, por el compartir, por este evento, como bien señalan, internacional, y por la oportunidad de escucharnos, ¿no?, unas a las otras, unos a los otros. Muchas gracias a quienes esta tarde se permiten estar aquí con nosotras también, y me voy a permitir compartir pantalla para iniciar. Como las jornadas lo señalan, la ponencia se titula Diversidad familiar, cómo nos cuidamos entre las familias. Para esto voy a tocar 7 puntos, la introducción a los conceptos para mostrar un panorama desde dónde estoy hablando. Me parece que siempre es importante situarnos. Después un poco de antecedentes de los estudios de los cuidados, para hablar precisamente de que antes del confinamiento ya había una crisis de los cuidados. Y en el confinamiento en México, por ejemplo, que empezó el 23 de marzo del año pasado, pues se exacerba esta crisis. Después hablaré de la diversidad familiar para llegar al 6º punto, hablar de las políticas públicas, diversidad familiar y los cuidados, y finalmente pues hacer algunas propuestas. Para hablar de esta temática de la diversidad familiar y de cómo nos cuidamos, es muy importante retomar algunos temas que parecieran alejados, ¿no?, de lo que estoy ahora compartiendo con ustedes. Vemos estas diapositivas, ¿no?, bueno, estas imágenes más bien, donde, bueno, podemos ver en el centro, ¿no?, donde se pide que hagan un alto pues a la diversidad sexual, a las personas que pertenecen, ¿no?, específicamente en Rusia. Después tenemos de mi lado izquierdo. Luz, qué pena, recuerda que mi voz no se escucha afuera. ¿Puedes ampliar las diapositivas, por favor? Así como no. Permítanme, estoy ampliando las diapositivas, pero no encuentro el botoncito. Luz, abajo a la derecha para presentación de diapositiva. Sí, lo que pasa que no lo estoy viendo. Acá, ya está. Ok, ahí, perfecto. Ahí. Sí, ya se ve. Ah, sí, ya, perfecto. Ah, ya, bueno, es perfecto. Sí, gracias, perdón. Bueno, continúo. A la izquierda vemos niños, ¿no?, señalando a otro niño, para que veamos cómo también la violencia, ¿no?, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, pero también contra los jóvenes, ¿no? Y del lado derecho
bueno, vemos un casillero y una mano, ¿no? Donde vemos una cara volteada. ¿Cómo se vinculan estas imágenes con la diversidad familiar y los cuidados? Es parte de lo que me propongo compartirles esta tarde. Y me gustaría que, siguiendo esta reflexión para llegar a entender, ya ustedes en la mañana, con nuestras compañeras Ana, Yana y Margarita, hablaban de algunas de estas temáticas, ¿no? De los cuidados. Para mí me gusta hacer esta reflexión, cómo entendemos el tiempo, porque el tiempo se vincula también con los cuidados. Y les comparto este extracto de Michael Ende, de Momo, donde nos dice: el tiempo es precioso, no lo pierdas, el tiempo ahórralo, el tiempo es vida y la vida reside en el corazón, y cuanto más ahorraba de esto la gente, menos tenía, ¿no? Generalmente aquí en México decimos mucho, no quiero perder el tiempo, ¿no? No quiero gastar el tiempo. ¿Y cómo les invitaría yo que comiencen a reflexionar qué hacen en sus 24 horas del día, ¿no? ¿Cuánto tiempo duermen? ¿Cuánto tiempo comen? ¿Cuánto tiempo se dedican a esto que estamos hablando? A los cuidados. ¿Cuánto tiempo dedican a su familia? ¿Y quién es su familia? ¿Quiénes forman parte de su familia? Ahora, para seguir reflexionando, me gustaría, ¿desde dónde estoy partiendo yo? Desde el feminismo, ¿sí? El feminismo últimamente me parece a mí, tergiversado, donde se ha enfatizado que se dice que los hombres no deben de estar en el feminismo o no son parte. Eso es erróneo. El feminismo es un movimiento o una teoría interesada en la igualdad entre las personas, en la igualdad entre mujeres y hombres, ¿sí? Esto es muy importante, es decir, que ejerzan sus derechos plenos, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Entonces esto es muy importante porque eso quiere el feminismo, y el feminismo tiene una herramienta que es un debate también actual, si es una herramienta, una perspectiva, una metodología, la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de género nos permite una comprensión de cómo nos hemos construido las mujeres y cómo nos hemos construido los hombres. Para llegar a la importancia de tanto el feminismo como la perspectiva de género, como ya lo mencionaban al inicio de estas jornadas y al inicio de mi presentación, específicamente en los objetivos de desarrollo sostenible, en el objetivo 5 y 10 tenemos la inclusión social, la igualdad de género y diálogos interculturales. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que haya paz, ¿no? En los diferentes países, en las diferentes sociedades, en el mundo. Precisamente la igualdad de género se refiere, o sea, como marco a que hombres y mujeres somos iguales, ¿sí? Pensando en lo masculino y lo femenino. Actualmente hay un debate sobre las personas trans, ¿no? Sobre un tercer género, ¿no? Pero ya desde hace años se hablaba de otros géneros, que no es nuestra conversación, pero sí quiero ponerlo, ¿no? A consideración de ustedes, ya que no son solo ya dos géneros, ¿no? Entonces, esta igualdad es entre los géneros. Para comprender la importancia de la perspectiva de género como herramienta o como metodología o como un instrumento para hacer análisis de nuestras diferentes realidades, es muy importante recuperar también la conferencia de Beijing, la cuarta conferencia internacional de las mujeres. Recuerden que estos son eventos internacionales, ¿no? El cuarto fue en 1995, en donde se habló específicamente de 12 esferas, aquí las pueden ver. Lo importante de esta conferencia es que todos los países que estuvieron de acuerdo en hablar
de la perspectiva de género, en referirse a la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque antes de esta conferencia se hablaba de esta categoría, sin embargo, es en este momento cuando se instaura y cuando más países están de acuerdo en que se incorpore en los planes, en los programas de los países. Y por supuesto, piensen ustedes que estaba el Vaticano. Sí, el Vaticano, bueno, no está de acuerdo, es de los países que señalan que no están de acuerdo, algunos países de Asia tampoco están de acuerdo, y en estas conferencias internacionales, bueno, se trata de hacer un intercambio de experiencias y queda documentado quién no está de acuerdo. Sin embargo, la mayoría de los países señalan, ¿no?, que para llegar a la igualdad entre las personas es muy importante que se considere precisamente las diferencias entre mujeres y hombres. Después no hubo otra conferencia, no hay una quinta conferencia, pero sí tenemos Beijing +5, Beijing +10, +15, +20 y +25, específicamente México y Francia han sido dos de los países que han llevado mucho este evento de eventos internacionales aquí en México, todo este año, y desde el año pasado, noviembre, se hicieron diferentes conversatorios sobre cómo se ha evolucionado en estas dos esferas, ¿sí? Ya que cada evento que les digo, +5, +10, +20, +25, se evalúan estas esferas. Como ven, las dos esferas tienen diferentes temas, de tal manera que siempre abordan, y siempre, si ustedes observan, ven a las mujeres, ¿no? Y dirán, bueno, ¿y dónde están los hombres? Bueno, los hombres también están en esta conferencia precisamente porque se considera que sin los hombres no habrá igualdad entre las sociedades, ¿no? Y después tenemos que después de estas conferencias, insisto y recapitulo, en todos los países que aceptaron cuestionar estas condiciones en las que vivíamos las mujeres y también los hombres, y cómo a través de las políticas públicas incorporar acciones para que las personas ejerzan todos sus derechos o tengan acceso a ellos, se empieza a hacer un cuestionamiento de los estereotipos de género, ¿no? Es decir, esto nos da, si vemos el feminismo, perspectiva de género, los estereotipos de género, ¿qué es un estereotipo de género? Es una preconcepción, algo que nos dicen que vamos a hacer si somos biológicamente mujeres u hombres, ¿sí? ¿Cómo nos dicen que somos las mujeres incluso antes de nacer, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, generalmente cuando alguien va a tener un bebé, le preguntamos, ¿qué es, niño o niña? ¿No? Hay algunos casos, ahora recuerdo uno de Australia, donde se mantuvo, bueno, en una familia heterosexual, y mantuvieron digamos, en secreto, ¿no?, el sexo de la personita que nació, y después le preguntaron qué sexo quería, ¿sí? Es uno de los pocos casos a nivel internacional. Entonces, el género nos permite esta comprensión de que si somos mujeres, fíjense cómo somos inestables, cómo se dice que somos las mujeres inestables, que somos pasivas, frívolas, tiernas, sumisas, dependientes, débiles, que tenemos aptitud para las letras, pero no para manejar, por ejemplo, ¿no? Mientras que los hombres, bueno, pues son fuertes, dinámicos, agresivos, ¿no?, eficaces. Acá en México, no sé cómo se diga allá en Colombia, pero acá cuando estamos en la primaria o en la secundaria, los niños dicen, quien llega al último es vieja, ¿no? Pero como algo despectivo, no como algo favorable. O también se dice, no llores que pareces mujer, ¿no? O sea, es decir, en este cuestionamiento que nos permite hacer el género, tanto mujeres como hombres
digo yo, tenemos diferentes realidades, ¿sí? Estos estereotipos nos llevan a cumplir roles y en esos roles las mujeres hemos estado en lo privado o en lo doméstico, ¿sí? Es decir, adentro. Aquí en la imagen, bueno, vemos ahora una mujer con sus niños trabajando, ¿no? Que vamos a llegar a por qué está en esa situación. Y aquí vemos a bueno, pues un varón pensativo, ¿no? Agobiado, porque los varones u hombres están en lo público, ¿no? Es decir, afuera. ¿Esto cuándo se instaura? ¿No? O sea, si hacemos un recorrido histórico, no siempre ha sido así. Sí, podemos cuestionarlo, así lo conocemos. Esta es nuestra modernidad. En este momento así lo conocemos, así lo vivimos, así hemos creído que los hombres estaban fuera, ¿no? Mientras las mujeres estábamos dentro. Hice una diferenciación en lo privado, es decir, dentro. Y ahora también se habla de lo doméstico, específicamente pensando en espacios como la cocina, ¿sí? Se nos ha atribuido que las mujeres pues debemos estar en la casa cocinando, ¿no? Pero además las mujeres o muchas mujeres no permitimos que otras mujeres o los hombres participen en las tareas de cocinar, ¿sí? O sea, vean cómo empieza a haber diferentes aristas y les pregunto yo a ustedes, ¿cómo se dieron cuenta que eran mujeres, que eran hombres y qué empezaban a hacer o qué hacen ahora desde este sentir, desde este vivir de que se han construido? Ahora bien, les hablaba yo del tiempo. Bueno, pues resulta que el tiempo lo vivimos de manera diferente las mujeres y los hombres. Barbara Adams, que es una inglesa, una de las teóricas que ha hecho mucha investigación al respecto, ella, aquí les presento algunos datos, ¿no? Nos dice que el tiempo se cuantifica, hace referencia a un valor abstracto, descontextualizado y situacional. Es el tiempo, el de los relojes, ¿no? El que nos da, ¿no? Se ha puesto a pensar por qué nos manejamos con un reloj, ¿no? Todas las sociedades es así. Yo les digo, no, hay varias sociedades que nos, grupos sobre todo, en algunos países que no se manejan con el reloj. Es una construcción cultural del siglo XVII, ¿no? Se valoran las actividades porque se hacen de forma rápido. Aquí decimos en nuestro país que el tiempo es oro, no sé si se diga allá también. Es decir, conforme trabajamos, vamos a recibir o tenemos que recibir un pago, ¿no? ¿Y qué pasa con todas aquellas actividades por las que no recibimos un pago, ¿no? Entonces, en este contexto que hemos estado hablando de cómo concebimos el tiempo, Barbara Adams dice que los hombres lo comprenden de forma lineal, mientras que las mujeres lo comprendemos de forma circular. Ahora bien, esto era antes de la pandemia. La pandemia, como ustedes saben, vino, bueno, a cambiar muchos de los conceptos, categorías, ¿no? Estamos en un nuevo paradigma, en la construcción de un nuevo paradigma en esta pandemia. Entonces, al ser lineal, dice Adam, los hombres van de su trabajo a la casa o de la casa a su trabajo. A veces señala que iban por los niños o las niñas a la escuela, pero difícilmente. Mientras que las mujeres se levantan, hacen el desayuno, ¿sí? O sea, llevan a los niños, a las niñas a la escuela, pasan a comprar algunas cosas a su trabajo, después pasan por los niños o las niñas otra vez a la escuela y compran lo de la papelería o pasan a alguna tienda y regresan a casa. Es decir, hacen un círculo mientras que los varones lo hacen en línea. Entonces, todo esto nos lleva a la comprensión de cómo mujeres y hombres vivimos de manera diferente por nuestros roles y por la comprensión del tiempo.
Y así es como a los varones se les ha enseñado, ¿no? Se les había enseñado, ¿no? Porque se sigue cuestionando a que son los proveedores económicos principales, mientras que a las mujeres se nos ha enseñado que somos quienes hacemos las labores domésticas, las labores de cuidado, pero resulta que nadie nos había dicho que estas labores sostienen la vida, ¿sí? Ahora, la proveeduría económica es muy importante, sí, ¿no? Pero vean, parece que se nos puso en contraparte, como si fuéramos enemigos, ¿no? Cuando más bien es cómo se trabaja en equipo. Esto tiene que ver con lo que es el sistema patriarcal y androcéntrico, ¿sí? En este sistema patriarcal y androcéntrico que nos enseña cómo ser mujeres, hombres, ¿no? Y ahora nuestras compañeras, compañeros, compañeres trans, bueno, nos señalan que cuando ellos, por ejemplo, hacen una transición, ¿no? Pues es una comprensión de la realidad también, ¿no? Eso es también muy interesante. Ahora bien, en esta comprensión de lo que hacemos cada quien, bueno, ¿qué es el trabajo? ¿No? Ya les hablaba yo del trabajo remunerado, ¿no? El trabajo de proveeduría, el trabajo productivo, que es el que hace o el que se ha conceptualizado que debe de hacer o deben de hacer los hombres, ¿no? Es cualquier acción humana que produce un bien o un servicio, ¿no? El bien puede ser una mesa, personas para cortar los árboles, hacer tablas. Los servicios son intangibles, cuando se acaban de hacer desaparecen, como lavar ropa o preparar comida, cuando se deja de hacer ya no se ve. No todas las personas tienen trabajo asalariado, por ejemplo, los artesanos. Y entonces, aquí empezamos a ver que hay diferentes tipos de trabajo: el pagado, remunerado para el mercado, ¿no? Y el no remunerado. El no remunerado primero se dividió sobre todo en el trabajo doméstico o reproductivo y en el trabajo voluntario. Y es hasta los años, fíjense, hasta los años 50, 60, sobre todo, y en los países europeos donde se empieza a cuestionar, ¿no? Que hay otro tipo de cuidado, específicamente el trabajo de cuidados. Para comprender qué es este trabajo de cuidado, los cuidados, sobre todo, insisto, las compañeras pues inglesas, francesas, italianas, hicieron una reflexión de cuando uníamos la economía y el género, que ha sido denominada la economía feminista, ¿no? Y de acuerdo con Antonella Picchio, se presenta como un nuevo paradigma en el que sitúa el trabajo de cuidados como un determinante de la reproducción social y de las condiciones de vida. Es decir, hasta los años 60 aproximadamente se hace visible en la economía que las mujeres también aportamos. La economía clásica nunca consideró el trabajo que hacíamos las mujeres dentro de las casas, ¿sí? Dentro de los hogares. Ahora bien, con este contexto, comprendiendo ya desde el feminismo, fíjense que busca la igualdad, ¿no? Cómo se traducen los roles de género, cómo esos roles de género están vinculados con la comprensión del tiempo y del trabajo. Bueno, aquí les presento algunas de las pioneras en estos trabajos. Laura Balbo es una teórica italiana, ¿sí? Hacía referencia al trabajo de cuidados desde los años 70, en donde ponía evidencia que el tiempo dedicado al mismo perfil, o sea, mostraba que las mujeres eran las que se dedicaban a los cuidados en la vida cotidiana, ¿sí? Laura Balbo es quien crea la categoría de la doble presencia, que después llega a América Latina y hablamos de la doble jornada, ahora hablamos de la triple jornada, y es una de las pioneras en lo que es en Europa lo que se llaman los bancos del tiempo, que en América Latina también llegaron ya después con otros nombres. En México se están instaurando algunos. Tenemos a otra pionera, Ángeles Durán, que nos dice que el cuidado es la gestión del bienestar cotidiano, y coinciden entre que los tres grupos principales para los cuidados son las niñas, los niños y personas con discapacidad, así como personas mayores. Ahora, ¿en dónde? Ya en la mañana nuestra compañera Margarita Garfias les hablaba, hizo una distinción que ahora voy a retomar, del cuidado, los cuidados y el trabajo de cuidados.
Sí, los cuidados son las acciones. ¿Y en dónde las vemos? ¿Dónde vemos estos cuidados? En personas mayores, padres y madres, cuidados de personas con discapacidad, cuidados de hijas, hijos o hijes, autocuidado, ¿no? Comer, dormir, el descanso emocional, la recreación. Hace rato yo les preguntaba, ¿cómo se cuidan o cómo se autocuidan ustedes? El cuidado de las amistades, el cuidado de las parejas, el cuidado de las mascotas o animales de compañía y los cuidados del ecosistema. Es decir, vean cómo en toda nuestra vida cotidiana, ¿no?, están los cuidados. Yo he tratado de sistematizar en dos grandes rubros los cuidados, los estudios, las investigaciones de cuidados en Europa y en el contexto latinoamericano. Aquí les presento algunas de las, pues de las principales teóricas en Europa, ¿no?, como lo son Laura Balbo, Chiara Saraceno, Franca Bimbi, Antonella Picchio, así como las españolas Teresa Tons, Cristina Carrasco, María de los Ángeles Durán, Amaya Pérez, y en el contexto latinoamericano conocemos sobre todo a Laura Pautasi, Karina Bartiani y Valeria Esquivel. Son quienes más han estudiado esto. Y fíjense, todas son mujeres, ¿no? Qué interesante para reflexionar. Y aquí permito compartir algunas de las definiciones, ¿no? Por ejemplo, fíjense cómo han ido cambiando las definiciones. Dice Durán, hablaba en el 2011 y que hace rato les dije que es, ella misma dice en 2018 que es la gestión del bien común, del bien cotidiano. Y en el 2011 ella nos decía que es un servicio, un flujo que raramente puede acumularse. Esquivel nos dice que el cuidado es una dimensión crucial del bienestar cotidiano y afirma que hay autoras como Carrasco y Pérez que señalan que también es preciso incluir en su definición de cuidados las actividades que se prestan a personas y o colectivos, reunión de las condiciones necesarias para cuidar y autocuidarse. Otra de las teóricas importantes es Amalia Pérez Orozco, ¿no? Y ella refiere que no se trata solo de sacar a luz lo invisible, sino construir y reconstruir los espacios económicos en los que asuma la responsabilidad colectiva para poner condiciones de vida y poner condiciones, reconoce la autora, es necesario hacerse cargo del cuidar, desprivatizar, desfeminizar esta responsabilidad. Es decir, aquí nos está hablando de que hay una responsabilidad colectiva, hay una responsabilidad de la comunidad, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pero, bueno, son preguntas que nos estamos haciendo, que seguimos reflexionando y que estamos, bueno, que estoy en este momento compartiendo con ustedes. Les decía que hemos tratado y seguimos tratando de hacer una diferenciación, ¿no? Y aquí les comparto una pregunta. ¿El cuidado tiene una definición única? Y les diría no, ¿no? Y aquí les pongo la definición de nuestra compañera Ríos Cázares, donde dice que el cuidado puede ser considerado un bien común importante para toda la sociedad, tan importante como lo son la vida, la salud, la educación, de ahí que se proponga como un bien jurídico a ser protegido como un derecho humano, ¿sí? Es decir, aquí Gaby nos dice, el cuidado tiene que ser un bien jurídico y un derecho humano. Y después tenemos la definición de los cuidados, ¿no? Son todas las actividades que permiten la sostenibilidad del ecosistema que habitamos, que involucran por un lado una serie de trabajos remunerados y no remunerados, que permiten la satisfacción de nuestras necesidades materiales, pero que por otro lado constituyen una serie de actividades que permiten el ciclo de reconstrucción del bienestar físico y emocional de las personas, que se extiende el cuerpo al propio lugar que habita, ¿no? Entonces, vean cómo vamos haciendo ya una diferenciación entre lo que es el cuidado y los cuidados. Y desde la economía feminista, nos dice Garfias y Ríos Cázares, se ha propuesto que el trabajo de cuidado son las acciones destinadas a satisfacer las necesidades de cuidado propias o de otras personas de manera remunerada o no remunerada, ¿no? Entonces,
Ahora vean cómo ya empezamos a tener esta diferenciación entre el cuidado, los cuidados y el trabajo de cuidados. Esto es muy reciente, quiero compartirles precisamente en la red de cuidados en México. Estamos haciendo este cuestionamiento, este análisis. Y ahora me voy a permitir compartirles un rápido panorama de lo que en México hemos hecho, ¿no? En los años 70, sobre todo, se iniciaron los cuestionamientos del trabajo doméstico y específicamente del trabajo de cuidados, ¿no? Y quiero compartirles, bueno, que no sé si esta diferenciación que yo les estoy compartiendo, que es muy novedosa, la estamos trabajando desde el año pasado. Pero autoras que ya hablaban, ¿no?, del cuidado, los cuidados o el trabajo de cuidado, son Brígida García, Orlandina de Oliveira, Lucía Pérez Fragoso y Mercedes Pedrero. Y después, más recientemente en México, aquí les presento algunas de las compañeras que pertenecen a la red de cuidados, como Edith Pacheco, ¿no? De hecho, sobre todo ella trabaja con la encuesta laboral y de corresponsabilidad social, así como con la encuesta nacional de usos del tiempo. Yasmín Pérez Jaro, que ha escrito sobre las políticas de cuidados, enfatizando en que tienen que participar el mercado, el Estado y las familias. Yo que me dedico precisamente a la diversidad familiar, ¿no?, que vamos a llegar a ese punto. Nuestro compañero Abel Galindo, que dice y nos habla de la movilidad de los cuidados y la importancia no solo de la organización social del tiempo, sino de la organización y cómo en esta organización influye el espacio en el que estamos, ¿no? Gaby Ríos, que escribe sobre el cuidado como derecho, y Margarita y Yana Basileva, que ustedes ya las escucharon esta mañana, que, bueno, trabajan diferentes temas, y uno de los temas que trabajan precisamente pues es con personas con discapacidad. Ahora bien, yo les decía que antes de la pandemia ya había una crisis de cuidados, ¿no? Y nuestra compañera Hilda Ceballos en el 2017 señala que qué pasaba con los cuidados. Bueno, se empezaban a cuestionar en las diferentes familias, ¿no?, la sobrecarga. Las mujeres se empezaban a preguntar qué pasaba, que estaban cuidando a niños, personas con discapacidad, personas enfermas, personas adultas mayores, que había muchos hombres sin empleo también, ¿no? Pero que se veían, se ven en la necesidad de salir a buscar empleo. Es decir, había varios factores de estructura económicos. Yo les diría que no solo en México, a mí me parece que en todo el mundo, en donde estaba ya cuestionando si los hombres eran solo los proveedores económicos y las mujeres solo las cuidadoras, ¿no? Entonces esto es lo que Hilda Ceballos nos explica, ¿no? Empieza a ver este quiebre de ese arreglo que se había pensado que siempre es así. Y por otra, pues, empieza a haber pobreza extrema. Siempre ha habido pobreza en el mundo, ¿no? Pero con las desigualdades últimamente y con la pandemia, ¿no?, bueno, se exacerba. Y en América Latina específicamente había el único sistema nacional de cuidados era el de Uruguay, ¿sí? Ahora Colombia, Argentina, México lo estamos tratando de incorporar, pero no se hablaba o se hablaba muy poco de los cuidados, ¿no? Pincelazos. Es hasta con la pandemia, ¿no?, que es un tema que viene a exacerbarse, a dar un boom. ¿Qué implica esto? Y aquí les comparto algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo se distribuyen los tiempos en las familias? ¿Quién hace qué? ¿Cómo se priorizan las actividades? Y esto ha llevado a una reconfiguración de la vida personal, laboral, familiar, ¿no? Ha llevado a cuestionarnos, ¿no?, las etapas de la vida en la que estamos, la diversidad familiar, quién era el que percibía los ingresos, la movilidad social, ¿no?, los espacios. Acá, una de las cosas que señalaban
organismos internacionales como la CEPALES, que por ejemplo en América Latina vivimos en espacios, muchas familias precisamente con la desigualdad viven en espacios muy pequeños, ¿no? 10 personas en 20 metros cuadrados sin trabajo, ¿sí? Y eso hace que haya un aumento en la violencia. Entonces, aquí es donde yo les menciono la interseccionalidad. La interseccionalidad, pues, es ahora considerado una metodología, un enfoque, donde es un cruce de variables, ¿no? Este enfoque se está utilizando por el Banco Mundial, ¿no? Y se ha dicho que eso es un enfoque relativamente novedoso. Bueno, les comparto que ya desde el siglo XIX existía, pero no se llamaba como tal enfoque. Pero sí en esta reconfiguración es muy importante considerar estas variables. Y aquí les muestro esta imagen, fue muy conocida, al menos aquí en México, donde vemos, es una investigadora, estaba dando una conferencia, ¿no? Entonces, pues le toman la foto, pero después ella se toma la foto y se ve, y si ven, están todos los juguetes, ¿no? De su niña o su niño, no recuerdo, y miren, ella está en short, está en la silla, y ahí está dando la entrevista, ¿no? Y entonces a partir de esto, pues se da un movimiento también internacional donde las investigadoras, ¿no? De todo el mundo empiezan a fotografiarse así, ¿no? A decir, miren lo que está pasando en el ámbito doméstico, ¿no? En el ámbito privado. Y aquí en México salió en una revista que se llama Forbes, las distracciones del home office. Habría que pensar cuáles son en Colombia. Aquí miren, es muy interesante lo que pusieron aquí. Los hijos, las mascotas, el ropavejero, porque aquí pasa el ropavejero, ¿no? Por un señor gritando que si le damos la ropa, o los fierros viejos, el celular, los tamales. Aquí pasa un señor que dice que vende tamales, ¿no? Entonces pueden salir y comprar, entregas a domicilio, las labores del hogar, la comida, otras personas, TV o Netflix y la familia. Fue muy cuestionado esto, porque por ejemplo decían que al hacer home office, si los hijos se podían considerar, los hijos, las hijas, los hijos, como una distracción, ¿no? O sea, hubo quien cuestionó esto, si las mascotas eran una distracción, si las entregas a domicilio de la comida, ¿no? O hacer la comida era una distracción, o es parte del sostenimiento de la vida. Y muestro esta imagen para que vean cómo está todavía muy alejada la percepción de lo que es de lo que son los cuidados como esas acciones, ¿no? Para el sostenimiento de la vida. Es decir, por ejemplo, hacer la comida. Ustedes piensen quién hace la comida en su casa y qué necesita para hacer la comida, ¿no? ¿Quién va a comprar esos víveres que se necesitan para hacer la comida? Ahora bien, hemos hablado de los cuidados, ¿no? En este contexto, y en este contexto hablo de la diversidad familiar. Ustedes saben, desde sus diferentes disciplinas, pues que la familia como categoría, pues tiene múltiples definiciones, y lo pregunto desde trabajo social, desde psicología, desde comunicación, antropología, hay muchas definiciones. Y a mí me gusta comenzar a reflexionarla, ¿no? Siempre pregunto, ¿es familia o familias? ¿No? ¿Cómo es nuestra familia? ¿Hay un único tipo de familia? ¿No? Y aquí les les comparto, hay que considerar, dice Gabriel Gallegos, porque precisamente es de allá un colega de Colombia, ¿no? Que nos habla de, hay que considerar la corresidencia, el parentesco y la heterosexualidad, es decir, se parte de que así son las familias, ¿no? Y después aquí les menciono a una autora, Edith Sedgwick, que nos dice que la familia está considerada siempre en una heteronormatividad, ¿no? Es decir, en que hay un papá, una mamá y hijas o hijos. Acá, de acuerdo al INEGI, que es el Instituto de Estadística en México, tenemos dos tipos de clasificaciones, ¿sí? En los hogares familiares y los hogares no familiares.
Un hogar familiar es aquel que al menos una de las personas integrantes tiene parentesco con la y o el jefe del hogar, ¿no? Mamá, papá, tutor. Y los hogares familiares pueden ser de tipo nuclear, constituidos por el padre, la madre, hijas e hijos, ampliado, extenso o extendido, constituidas por cualquier estructura de parentesco, y compuesto, que puede ser reconstituido o ensamblado, ¿no? En los que prevalece una condición de divorcio, separación o viudez por la pareja que la integra, y en donde pueden tener hijas o hijos de esas uniones anteriores y en común. Al igual que una familia no se define solo por lazos consanguíneos, el parentesco no solo se define por la consanguineidad, sino también por afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad. Y los hogares no familiares son en donde ninguno de las y los integrantes tienen parentesco con la o el jefe del hogar. Se divide en unipersonal, donde vive una persona, y corresidente, donde están dos o más personas sin relación de parentesco. Ravel y Gutiérrez nos dicen que para los estudios sociodemográficos, sí, que los hogares son grupos domésticos de individuos que, emparentados o no, hacen una vida en común, corresiden en una vivienda y tienen un gasto común. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay que diferenciar entre el hogar y la familia, ¿sí? Y Ravel y Gutiérrez nos definen así los hogares, ¿sí? Y precisamente hay una multiplicidad de definiciones de la familia, y por eso yo les comentaba que hay que considerar estos tres elementos: la corresidencia, el parentesco, ¿no? Y si es heterosexual o no. Y eso nos va a permitir cuestionarnos, preguntarnos qué tipo de familia es. Aquí les muestro, bueno, tres imágenes, ¿no? De cómo se nos ha enseñado que es una familia, ¿no? Que es una familia heteronormada, donde pues hay hijos e hijas. Insisto, esta es una familia que se nos ha enseñado que es la familia tradicional. Y yo les pregunto, nos pregunto, ¿cuántas de nuestras familias son así? Son así porque a lo mejor vivimos con nuestra abuela, crecimos con nuestra mamá, ¿no? Con nuestra tía, ¿sí? Y aquí hay un toque, ¿no? Muy importante, pues, de lo que es la religión, ¿no? Cómo nos va mostrando la religión también ciertas pautas para lo que es una familia. En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM nos muestra que por lo menos hay 11 tipos de familia, y aquí las pueden ver, ¿no? El nido vacío, ¿no? Cuando se van los hijos, la unipersonal, que ya la comentamos, el papá solo con hijos, es decir, tenemos una multiplicidad de familias, ¿no? Y específicamente, hablando ya de las familias del mismo sexo, de las familias homoparentales, como se les ha llamado en mucha de la literatura, y que son las familias donde hay dos hombres, dos mujeres con hijas e hijos. En México, específicamente, estas familias de mujeres con hijas e hijos han pedido que se les llame familias lesbomaternales. O sea, no quieren, ellas señalan que no quieren ser llamadas familias homoparentales. ¿Por qué les digo esto? Para que vean, y ustedes lo saben, la complejidad de ir categorizando lo que son ahora las familias, ¿no? Hay diversos estudios, ¿no? En Europa, yo les voy a compartir algunos, en Estados Unidos específicamente, de Tornello, Sonnenberg y Patterson, que son de las estudiosas de las familias del mismo sexo, donde lo que me centré en estos estudios es qué pasa con el trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Y bueno, lo que encuentran es que ellas trabajan con parejas que vivan en el mismo hogar, por lo menos la mitad de hijas viviendo con ellos de 18 años o menos. Y lo que ellas entran es que si hay repartición de labores domésticas y de cuidados en hogares y familias con estas características de varones, ¿no? Aquí
les comparto, la división de labores en sus hogares está relacionada con el bienestar de las parejas. Esto es que ambos participan de forma muy igualitaria. Refieren que las variables ingreso y educación no necesariamente están vinculadas a la división de tareas de hogares, pero al parecer la educación sí está vinculada a los cuidados. Parece, ellas empiezan, parte de esta investigación, lo que empiezan a ver es que quien tiene más educación formal, ¿no?, de los padres es quien cuida más, ¿sí? Esto, recuerden, no es determinante. Después tenemos otro estudio en Brasil, en el 2015, donde Nogueira Lira, Nogueira Araujo de Moraes, Bloch Boris, entrevistan a parejas de mujeres que tienen hijas o hijos, ¿no? Y lo que ellas empiezan a ver en estas familias es que las madres, que son las madres biológicas, o como se les llama ahora, madres gestantes, son las que dedican más tiempo, sobre todo a los cuidados de las niñas y de los niños, que las madres que no son las gestantes, ¿sí? En México, una de las pioneras fue Ángeles Aces en el 2006, o sea, se dio un poquito, y ella habla precisamente de las familias homoparentales. Y aquí las imágenes que les muestro son de dos papás que adoptaron una niña, ¿no? Y bueno, yo tengo permiso de ellos para mostrarles la imagen. Y lo que Ángeles Aces señala es que efectivamente que entre estas parejas hay más igualdad entre las tareas domésticas y de cuidados, ¿no?, tanto en los hombres como las mujeres. Y lo que ya les decía yo en el estudio de Brasil, pero también encuentra que la madre gestante es quien dedica más tiempo a las labores domésticas y de cuidados. Y después, bueno, yo he hecho investigación desde el 2015 hasta la actualidad, ¿no?, con familias en Ciudad de México, y después hice con familias en otros estados, y específicamente en Ciudad de México vuelvo a encontrar lo que ya lo que ya Ángeles Aces. Ahora bien, en estas familias recordemos que pueden ser reconstituidas. ¿Qué quiere decir? Que la madre gestante se unió con otra mujer, pero que que con quien se unió no tomó la decisión, ¿no?, de tener hijos e hijas. Entonces, aquí en Ciudad de México específicamente, quienes son las madres gestantes, en las entrevistas señalaban que la que no es madre gestante y que no nunca participó en la decisión de si ella tenía hijos o no, no participaba ni en las tareas domésticas ni en las tareas de cuidado. Y una diferencia importante es que cuando las dos deciden tener hijos o hijas, sí participan de manera más igualitaria, sobre todo en Ciudad de México. Y en otros estados de la República, lo que he encontrado es que aunque no sea la madre gestante, también participan las tareas domésticas y de cuidados, ¿sí? O sea, hay una diferenciación entre la ciudad y los demás estados. Todavía no encuentro la explicación de por qué. Mientras que algo que se repite en las familias de hombres con hijos es que el cuidado, más bien los cuidados, los siguen externando, ¿sí? Los cuidan a sus hijos o a sus hijas, sus tías, sus hermanas, o los llevaban a la guardería. Ahora bien, estamos hablando de una diversidad, ¿no?, de las familias del mismo sexo, llamadas homoparentales o lesbomaternales. Ahora tenemos otras familias que son familias que se les llama hogares, ¿no?, de jefaturas femeninas en la demografía, donde están las mujeres, hijas e hijos, ¿no? Y aquí tenemos en México datos de que han ido incrementando. Entonces aquí les comparto, en 1990 teníamos representaban el 17.3 y en 2010 ascendieron al 24.6,
y y se estima que para el 2030 estarán en el 29.7, es decir, van incrementando, ¿no? Nos dice la información del Censo de Población de Vivienda del año pasado en México, que a nivel nacional 33 de cada 100 hogares las mujeres son reconocidas como jefa de familia. Esto significa que 11.474.983 hogares en México son dirigidos por mujeres. Después otro tipo de familia son la familia interespecie, ¿no? Donde las mascotas tienen un lugar muy especial, que también ya les hablaban en la mañana, un lugar afectivo y simbólico, ¿no? Donde inclusive tiene una función económica, donde se proporciona seguridad psicoafectiva o cumplen funciones en lo relativo al cuidado. El animal de compañía, como se le llama, desempeña un rol activo dentro de la familia, ¿no? Tiene demandas funcionales e incluso la familia se organiza para que se considere la mascota, ¿no? O el animal de compañía. Y aquí me permito compartirles a parte de mi familia, ¿no? Ay, estoy regresando, perdón. Que es, permítanme. Ay, se regresó. Son mis gatitos. Bueno. Ahora, ya para terminar casi esta sección, las familias unipersonales, ¿no? ¿Se acuerdan que es de una persona? El aumento de esperanza de vida reduce la viudez, incrementa indirectamente la propensión a las separaciones, divorcios y presencias de hogares unipersonales, ¿sí? De acuerdo con el Censo Nacional de Población del año pasado, los hogares unipersonales suman 4.3 millones a nivel nacional. En 25 años estos hogares se han duplicado, ¿no? Y aquí vemos en el 90, 5%, en el 2015, 10.1% y en el año pasado 12.4%. Es decir, las personas que viven o vivimos solas está incrementando. Aquí les muestro una gráfica de la distribución de hogares censales donde podemos ver los porcentajes de los tipos de hogares que les mencionaba hace rato, del familiar y no familiar, ¿no? Y vean cómo, bueno, el nuclear es el que está más arriba con 61.5%, en el familiar, el compuesto el 1%, y el unipersonal ha ido incrementando. Los hogares unipersonales y las familias unipersonales, dice Sánchez, no existen, y eso lo pongo a su consideración. Dice, existen mujeres y hombres que habitan solas y solos de manera autónoma, pero no significa que sean personas que no tienen familia o no cuentan con redes de apoyo, cuidado y solidaridad. Les pongo esto a consideración porque Andrea Sánchez dice que cuestiona la categoría de hogar unipersonal o familia unipersonal y señala que si no habría que cambiarlo, ¿no? Aquí les comparto una infografía que hicimos como parte del seminario de familia y diversidad, donde vean cómo también los varones cuidan, ¿no? Que es parte de lo que les señalaba. Y bueno, aquí mostramos diferentes datos de cómo también cada vez están participando más. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con las políticas públicas? La encuesta nacional de usos del tiempo del 2019 mostró cuántas horas dedicaban las mujeres, 12.3 horas de cuidados directos y 28.8 horas de cuidados pasivos, es decir, cuidados indirectos, cuidados que nos están haciendo de forma directa, ¿no? Valga la redundancia, mientras que los hombres dedican 5.4 horas de cuidados directos y 12.9 horas incluyendo los cuidados pasivos. Eso antes de la pandemia. Sabemos que durante la pandemia se incrementaron, todavía no sabemos cuánto, porque los datos que tenemos son básicamente cualitativos por entrevistas, ¿sí? Recuerden que para hacer una política pública necesitamos siempre generar y mostrar datos. Estos fueron datos y siguen siendo datos importantes, estadísticos, para mostrar cómo los cuidados ya estaban a la vista. Pero, insisto, con la pandemia, ¿qué pasó, no? Hubo una reconfiguración en todas las familias y en todos los hogares.
Antes de la pandemia, en el 2017, se crea la red de cuidados en México, ¿sí? Esta red de cuidados se crea y con la finalidad sobre todo de hacer incidencia e investigación. Primero se pensó en Ciudad de México, se ha ido extendiendo a los diferentes estados de la República y ahora pues también en América Latina y en Europa, Colombia, específicamente trabajo social, la línea de familia participa con la red de cuidados, ¿no? Están incorporados, como escucharon en la mañana, Alemania y España también. Y en Ciudad de México, en la Constitución, está en el artículo 9, Ciudad Solidaria, el derecho al cuidado, ¿no? Y en este derecho al cuidado lo que se propone es un sistema de cuidados, que es lo que en la mañana también ya les compartían nuestras compañeras, que está en veremos. La red ha tenido diferentes participaciones, como los diálogos caracoleros en Perú, ¿no? Donde vamos precisamente hablando de los diversos tipos de cuidados, en el maternar desde los feminismos, ¿no? Donde hablamos de la diversidad del maternar, del maternaje, ¿no? Tuvimos mamás de Colombia, de Argentina, de Perú, de España, ¿no? Donde nos muestra la diversidad y cómo se cuidan y cómo es la importancia del cuidado colectivo. También hicimos este programa con Yo Cuido México y con la Fundación Ever, ¿no? Que fue un programa específicamente dedicado a los haceres y saberes del cuidado. También en la mañana les mencionaban que en Puebla es el otro único estado que también en la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres se habla ya del derecho al cuidado. Específicamente ya está en el pleno, bueno, ya pasó el pleno de la Cámara de Diputados la creación del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Donde hay grupos prioritarios, pero los cuidados se quieren para todas las personas y evidentemente en todos los hogares y en todas las familias. Ya hubo un foro en el Senado en México, ¿no? Donde se está precisamente hablando donde se habló de este Sistema Nacional de Cuidados, y este sistema se define como un conjunto articulado de acciones, leyes, políticas intersectoriales, programas y procesos de colaboración que conducen a la construcción de escenarios sociales, políticos, económicos y culturales que favorezcan la vida digna y la igualdad bajo las perspectivas de derechos humanos y de género para todas las generaciones actuales y futuras. Garfias y Basileva, que son nuestras compañeras, que son también las pioneras en la definición de este sistema, ¿sí? Y pues finalmente, yo les decía, empecé con una diapositiva. ¿Qué tendrá que ver todo eso? Bueno, con nuestro tema de diversidad familiar y de cuidados. Bueno, que hay una crisis de cuidados en las familias en estos momentos. ¿Quién cuida a quién? ¿Cómo nos cuidamos? Es decir, estamos viviendo un cambio de paradigma, no solo una crisis en nuestras familias, ¿no? Para movernos, no sé si para avanzar, pero sí para movernos, algo que sí está pasando es que muchos hombres están participando de manera diferente en sus familias, están participando en las diferentes tareas, ¿no? Ahí hay un trabajo muy importante, por ejemplo, en México, por una organización que está integrada por varias organizaciones que se llama Cómplices por la Igualdad, ¿no? En donde se están cuestionando cómo los hombres también pueden participar en los diferentes espacios, ¿no? Cómo compartir los espacios. Y eso nos lleva a políticas de corresponsabilidad, donde estén involucrados el Estado, el mercado, las familias, las comunidades. Y nosotras, varias personas de la red, consideramos que si se toman en cuenta estos elementos, va a haber una reducción y prevención de la violencia. Y específicamente en la mañana ya les mencionaba Ana Lucía y también Margarita,
las R's, ¿no? Nosotros hablamos de 6 R's que si se incorporan a la política pública consideramos que precisamente puede ayudar al cambio de paradigma y sobre todo llevarlo a los diferentes niveles. El reconocimiento, la reducción y la redistribución que ya les hablaban en la mañana. Se habla también de la remuneración digna y la representación, remuneración digna de los cuidados. Esta categoría, esta R, se había hablado desde los 90, pero la Organización Internacional del Trabajo la está retomando, y la representación, es decir, que estemos hablando en todos los espacios, ¿no? Y desde diferentes perspectivas. Y por último, la de relaciones afectivas, ya que no es lo mismo cuidar a quién es nuestro animal de compañía, nuestro papá, nuestra mamá, y que en la mañana mencionaba Margarita, que ya lo vinculaba con las 3 Ds, ¿no? Desromantizar, desfeminizar y desfamiliarizar. Entonces, para cerrar, pues, hay algunas reflexiones que me gustaría hacer, ¿no? Aún hay poca investigación sobre cuidados y otros tipos de familias, como las familias trans, ¿no? Como las familias que están viviendo, que han vivido violencia en este momento. No se requieren políticas públicas para estas familias, en un contexto situado considerando la interseccionalidad. Y aquí yo les preguntaba, ¿y en su país cómo es, no? ¿Qué hay que hacer? Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luz, por este esfuerzo, además de hacer una síntesis de la historia de los cuidados, obviamente de todo el aporte de las feministas, que incluso retoman otras corrientes teóricas. Te doy las gracias además porque pudiste recoger algunas o muchas de las ideas que las colegas hicieron esta mañana y que dejaron abierta una nueva posibilidad de abordaje. Hay algunas preguntas. Solicitamos a los y las participantes que pongan sus preguntas por escrito. Es mucho más ágil para nosotros poder compartirlas con ellas. Bueno, hay una pregunta aquí específicamente llevada a luz hacia el cuidado de los enfermos, ¿cierto? Y que si se asume solo como para el personal de salud. ¿Tú quieres hablar algo al respecto? ¿Es que el cuidado es solo para el personal de salud? ¿Qué pasa con el cuidado de los enfermos? Asumimos que es solo para el personal de la salud, lo formula como una pregunta. No, bueno, si me permites, no, me parece que no solo es para el personal de la salud. Precisamente hablamos de los cuidados de la sostenibilidad de la vida, y una de las propuestas es cómo ese cuidado de las personas enfermas lo hacemos en la familia, lo redistribuimos en la familia, pero incluso en la comunidad, ¿no? Y cómo en países como Estados Unidos, ¿no? Cuando tenemos un enfermo crónico, por ejemplo, hay residencias como parte del Estado, ¿no? Como parte de la seguridad, donde ustedes pueden 2 semanas. ¿Por qué? Porque ya les hablaban en la mañana, ¿no? Del cansancio físico y emocional. Entonces ustedes pueden llevar a la persona enferma 2 semanas, bueno, se valora cuánto tiempo para que ustedes descansen y se cuiden, ¿no? Es decir, los cuidados los tenemos que empezar a pensar, o seguir pensando, diría yo, porque ya se han hecho propuestas en colectivo, ¿no? ¿Cómo cuidamos? Yo soy de las personas, por ejemplo, que diría, si tienen un enfermo crónico, yo podría irlo a cuidar 2 horas o 3, es decir, hacer intercambio de actividades, por ejemplo, ¿sí? Que es una de las cosas que se hace en los bancos del tiempo, ¿sí? Intercambiar actividades o servicios. Así se le llama banco del tiempo. Hay diferentes nombres, pero mi respuesta es no es solo para el personal de salud. No tendría por qué ser. Uno de los médicos, las médicas, enfermeras, enfermeros, pues trabajadoras y trabajadores sociales, diría yo, son de las poblaciones, han sido la población más vulnerable también durante la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se contagiaban del virus, ¿no? Se han muerto. Entonces, ¿cómo le hacemos para empezar a generar redes en nuestros diferentes espacios, ¿no?
Ay, bueno, ya me extendí, Diana. No, no te preocupes, que mencionas algo que tiene que ver con una pregunta puntual, y es si pudieras ampliar un poco más esa experiencia sobre bancos del tiempo. Bueno, les platico muy brevemente. Se crea en los años 70 con Laura Balbo, pero si quieren saber más sobre bancos del tiempo, también en la red de cuidados de México tenemos una página. Ahí tenemos un conversatorio específicamente de 1 hora donde les comentamos cómo son, qué son, cómo se pueden hacer, pero consisten básicamente precisamente en intercambiar tiempo, ¿no? Se pensaron estos bancos para intercambiar tiempo, pero con los años, ¿no? Y sobre todo con la transición, pasaron los bancos del tiempo, sobre todo les digo, Italia, España, después Portugal, después llegan a América Latina, Colombia, Argentina, y nos llevan más tarde a México. En México tenemos poquito, a ver, existían algunas experiencias, pero no se conocían, lo que son las buenas prácticas, ¿no? Entonces, intercambiamos tiempo, actividades o servicios, lo que yo les decía. Hacemos una lista, ¿no?, de personas que estamos interesadas. Entonces yo pongo, bueno, en Luz Galindo yo puedo cuidar a una persona enferma los jueves de 5 a 7. Y entonces me pone Diana González, pues yo puedo los sábados ir a hacer las compras de 1 a 3. Entonces nos vamos anotando y vamos haciendo intercambio, yo insisto, de actividades, ahora de servicios. No estaba pensado para servicios, pero se ha actualizado, ¿sí? Entonces, esto es de manera general, pero les invito a ver con más calma el conversatorio, donde precisamente Yasmín Pérez y yo hablamos con más detalle de los bancos del tiempo. Ok, es una categoría en términos de que ustedes la han venido teorizando, pero en nuestra experiencia cotidiana nosotros vemos que es una práctica muy común en nuestra cultura. La solidaridad es muy fuerte en esta cultura en general. Yo diría que en Colombia, los latinos, en Medellín, las familias paisas, también existe mucha solidaridad, y es algo que hemos venido encontrando en las investigaciones. Los vecinos o vecinas se convierten, bueno, casi siempre son las vecinas porque hay una feminización, se convierten en personas que están ahí atentas a mirar cómo pueden colaborar. Ahí también encontramos en la última investigación que realizamos junto con el profe Juan Pablo, con las personas cuidadoras de personas dependientes del cuidado, encontramos que había grupos religiosos. Las iglesias también son un fuerte apoyo, porque todas estas mujeres y personas que asisten hacen, digamos, de la solidaridad con personas de cuidado. Entonces se ofrecen por horas o por actividades. Un poco entonces es esa relación de experiencia. Luz, aquí nos preguntan ¿cómo podrías relacionar específicamente la esperanza de vida con las familias unipersonales? Esta es un poco como pensando en ese asunto de reconocer las familias diversas a la nuclear. No tengo datos exactos en este momento de la esperanza de vida, pero sí sé que hay pocas investigaciones con los hogares y las familias unipersonales porque no se consideraban, ¿sí? O sea, no era, precisamente no era considerado una familia. Entonces o los hogares como esos, ¿no? Las personas, era muy raro, ¿no? También la evolución. Lo que sí acabo de leer un artículo de un libro que se va a presentar, donde sí los hogares unipersonales están considerados como uno de los hogares vulnerables también, ¿sí? Porque al vivir solas o solos, por ejemplo, si nos da un paro cardíaco, ¿no?, es más difícil que alguien llame, ¿no?, a urgencias, por ejemplo. Entonces, si, bueno, tienen mi correo para darles datos más específicos de la esperanza de vida, con mucho gusto, porque en este momento específicamente ese dato no lo tengo. Eso es lo que podría señalarle. Sí, yo creo que ahí también esta pregunta nos lleva a compararla o a establecer una relación, más que comparación, con los estudios que estamos haciendo en familia. El último censo también muestra una tendencia muy similar. Disminuyen, cada vez son menos esas familias nucleares, cada vez son más las reconstituidas, cada vez son las parejas sin hijos, y también ha venido aumentando mucho los hogares unipersonales
de jóvenes que deciden vivir solos, de personas que se separan, que quedan viudas o que incluso deciden vivir solas porque tienen la posibilidad de hacerlo. Yo creo que también es un llamado para que podamos investigar nuestros datos. Luz, mira, aquí hay otra. ¿Cómo incide en la vida cotidiana de las familias el Sistema Nacional de Cuidados? Y bueno, el sistema todavía no está, ¿eh? En México está, les decía yo que se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora está en Cámara de Senadores. Entonces estamos esperando a que se apruebe, ¿no? Y lo que les compartía en la mañana nuestra compañera Margarita, ¿no? Que decía que ya sé que se apruebe en el Senado, tiene que ir a cada uno de los congresos de los estados para que estén de acuerdo y luego regresa al Senado y entonces se aprueba y es ahí cuando se empieza a funcionar. Algo que sí nos han dicho es que no va a haber dinero, ¿no? Ya nos dijeron las y los diputados, se va a aprobar a las o los senadores, pero no va a haber un peso, ¿no? La pregunta es cómo piensan que podría funcionar y bueno, varios de nosotros estamos muy entusiastas y creemos que, bueno, sí se puede hacer sin dinero. Nada es que va a ser un poco más difícil, entonces todavía no está en funcionamiento, ¿no? Digamos, está ahora en Senado, estamos esperando. Y lo que les compartía sobre qué es el documento que les comentaron en la mañana, ahí lo pueden revisar, el documento 24/7, ¿no? Donde proponen nuestras compañeras qué es el sistema, ¿no? Cuál es la idea del sistema, pero además piensen también en, por ejemplo, cómo funciona Colombia, ¿no? O sea, la complejidad de las realidades para un sistema nacional. Acá somos 32 entidades federativas y cada entidad pues tiene su constitución, ¿no? Y además tenemos pues población urbana, ¿no? E indígena, ¿no? Rural. O sea, la diversidad, o sea, la pregunta que haces es muy interesante, pero no sabemos todavía, te diría. No sabemos cómo vamos, ¿no? Porque ahí está la red de cuidados precisamente, apoyar, ¿no? En esta construcción. Hemos visto cómo funciona el de Uruguay, que actualmente no tiene un peso, no se le dio presupuesto, el sistema de Uruguay está detenido, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos despacio, digo, paso a paso, para no Sí. desanimarnos. Sí, llama la atención lo que planteas porque Uruguay está siendo para nosotros un referente porque han logrado precisamente aprobarlo en el Congreso, una política de Estado y lo que tú dices, o sea, inclusive siendo un ejemplo como una política de Estado que se establece, no tiene presupuesto. Es bien paradójico cómo reconociendo que los cuidados aportan al PIB de un país, por todo lo que le ahorran al Estado y las familias, todo lo que aportan a la economía, se aprueba una política pública, pero se hace sin dinero, como muchas de las políticas que tienen que ver con el bienestar de las comunidades. Llama la atención poderosamente como este asunto. Aquí hay una pregunta que dice, ¿existe algún hallazgo sobre los cuidados en las familias conformadas por personas trans? Tú que trabajas las familias diversas y adición a otra, dice, ¿existen diferencias o similitudes entre estas familias trans y las familias tradicionales? Supongo que en términos de los cuidados, que es como tu tema. Bueno, casi no hay estudios hasta donde yo conozco en las familias trans, sí, porque las familias trans son muy nuevas, ¿no? O sea, tiene muy poquito, no hay estudios. En México estamos empezando, precisamente yo trabajo con familiares de personas trans, ¿no? Y estamos empezando a hablar de cuidados porque es un tema pendiente. O sea, no hay como tal como los cuidados, yo se los compartí, ahora el cuidado, los cuidados o el trabajo de cuidados, no hay investigación. Y les comparto, por ejemplo, los estudios con familias homoparentales o lesbomaternales sí hay desde los años 90, pero en países como México siguen siendo pocos, ¿no? Porque siguen siendo temas que no interesa esta diversidad, ¿no? Incluso a mí en varias
universidades o facultades me han dicho que por qué estudio esas familias, ¿no? Que no es importante estudiar esas familias. Entonces estamos ahora, insisto, estamos apenas acá en México al menos abriendo ese campo de investigación. Vamos con mucho cuidado porque como bueno, ustedes saben, en la pandemia se aumentó la violencia para colectivos como lo es el LGBTI, ¿no? Entonces, si vamos ya despacio con la pandemia, pues vamos mucho más. Acá los asesinatos han incrementado precisamente para las personas trans, ¿no? Específicamente. Entonces, yo, por el momento, acá no hay ningún dato. Yo no tengo tampoco registro como tal de los cuidados como acciones en otra parte, ¿no? A lo mejor por ahí habrá algún estudio, estoy rastreándolo, pero todavía no lo encuentro, ¿no? Ok, ahí quedan buenas vetas para explorar. Hay una pregunta de Claudia Castro que nos la hace desde el Facebook. Los hogares con jefatura femenina, de acuerdo a lo que podemos ir observando en nuestro contexto, están inmersos en situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué considera que esto se atribuye y aún más en algunos países? O sea, la vulnerabilidad que se le atribuye a las familias, hogares con jefatura femenina, las monomarentales, para ser un poco más incluyente en términos de género. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que explicaba con los estereotipos y roles de género, ¿no? O sea, primero todavía el estigma de ser una mujer sola con hijas e hijos. Y son las mujeres que trabajan, o sea, que está documentado que precisamente por asumir ese maternaje, difícilmente tienen un trabajo formal, ¿no? Entonces tienen varios trabajos o flexibilidad de trabajo. Esto las lleva a no tener seguridad social, ¿no? A no tener horarios fijos, porque depende de muchas cosas, de quién puede cuidar a los niños, a las niñas, ¿no? Entonces eso los hace más vulnerable porque la sociedad está estructurada para un cierto tipo de familia que, como vimos, bueno, habría que preguntar dónde está esa familia con la que se está estructurando y que se sigue estructurando, ¿no? Esa familia tradicional. Entonces, creo que eso pues da un panorama de por qué son tan vulnerables. Sí. Hay una pregunta, bueno, esta es particular, me quedó sonando mucho con todo el trabajo que ustedes vienen adelantando sobre el cuidado y las posibilidades que tienen las familias indígenas en México desde el reconocimiento que tienen. De pronto se ha explorado cómo conciben las comunidades indígenas el cuidado, eso en qué nos pudiera aportar a nosotros, la población no indígena, digamos occidentalizada o colonizada desde el términos de coloniales, un poco para poder pensar primero cómo aprender de ellos y ellas, pero también cómo convivir con esas alternativas distintas de cuidado. Sí, fíjate que precisamente nuestro compañero Abedel Galindo, él ha estudiado algunas comunidades y nos comparte que cuando tú les preguntas por el cuidado, o sea, es como, ¿y qué es eso, no? Como eso es parte de nuestra comunidad, ¿sabes? O sea, ni siquiera, o sea, lo entienden como si fuera otra cosa. Dicen, no, es que aquí todos participamos, ¿no? En la siembra. Todos cocinamos, o sea, tienen otra configuración, ¿no? De los cuidados, que es la comunidad y la importancia de la comunidad, ¿no? Y que también se está explorando, ¿no? Como dices, desde nuestra visión, ¿no? Además desde con ciertos servicios, desde dónde estamos hablando, y por eso es importante toda la parte del sujeto situado, ¿no? De la epistemología. Entonces, claro, tienen otra cosmovisión, ¿no? Ok. Laura Palacio, también del Facebook, nos pregunta, ¿cómo esa reconfiguración de las responsabilidades en el cuidado y en las labores del hogar puede incidir en el desarrollo de los niños y las niñas como seres sociales?
Sí, bueno, consideramos que si desde pequeñitas y pequeñitos se nos enseña la coparticipación, ¿no? Y que es diferente al trabajo infantil, que también ya en la mañana exploraban, ¿no? Que no está considerado, ¿no? En nuestros países de América Latina, ¿no? Pero es cómo participan niños y niñas en el hogar por igual, ¿no? Hay un video muy interesante donde ponen, ¿no?, a los niños y a las niñas a hacer la misma actividad, ¿sí? No sé, a barrer. Tienen que levantar juguetes, si no mal recuerdo. Entonces le dan al niño, ¿sí? Le dan dulces o le dan más cantidad de dulces al niño y la mitad a la niña. Entonces es bien interesante cómo ponen sus caras, ¿sabes? Los niños se descomponen, o sea, y dicen, si hicimos lo mismo, ¿no? Los dos, y hay un niño que le pregunta, ¿por qué a ella le das menos, no? Y él le da más dulces, ¿no? De tal manera que quedan donde se les da los dulces de la misma cantidad. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque, ¿qué podemos hacer desde la educación, pero en nuestras casas, ¿no? Pero además eso conlleva, no es tan fácil. ¿Qué pasa cuando un niño en la escuela, en la socialización ahora, al menos en México ya están regresando de manera presencial, un niño hace una cosa, o sea, participa en el aseo cuando les dicen a las niñas, acá en México, bueno, hay que limpiar su banca, ¿no? Pero hay que limpiar los niños y las niñas. Pero ¿qué tal si a ese niño le han enseñado que eso lo hacen las niñas en su casa y entonces él no lo hace en la escuela, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo no hacer sentir mal al niño? ¿Sí me explico? O sea, no es sencillo, tendría que ir la educación en nuestras familias y es cómo es nuestra familia. Yo les pregunto, ¿cómo es nuestra familia? ¿No? ¿Desde dónde viene nuestra familia? Todavía en el 2021 nos dicen que las feministas somos una secta, ¿no? Que somos una secta peligrosa. Entonces, yo diría, ¿cómo enseñarles en la familia y en la educación formal, ¿no? Que todas y todos podemos barrer, desde niñas y niños, ¿no? Tienes apagado el micrófono. Hay una pregunta que se va hacia la ruralidad. Bueno, en realidad son dos preguntas, voy a tratar de ponerlas aquí. Hay conocimiento, dice, a nivel de las zonas rurales existen unas tradiciones muy arraigadas con las familias patriarcales. Creo que eso lo compartimos pues en América Latina en general. Hay conocimiento sobre las familias homoparentales o lesbomaternales en las zonas rurales. ¿Y qué pasa con estas familias diversas en las poblaciones indígenas? Yo creo que la pregunta va dirigida a lo que puedes conocer de tu experiencia en México. Quedaría para explorarla como investigación aquí en Colombia para nosotros. Sí, yo acá en México también trabajar en el ámbito, a ver, urbano es complicado, les decía yo, porque a veces para hacer las entrevistas con estas familias homoparentales o lesbomaternales, hay que pasar diferentes filtros, no es sencillo, ¿no? Y quienes hacemos investigación en diferentes países es una de las cosas que nos hemos encontrado, que nos entrevistan, por ejemplo, primero a nosotros, ¿no? ¿Por qué queremos la entrevista? ¿Para qué la queremos? ¿No? Si va a ser con seudónimo, si no, ¿cuál es la garantía para que no se enteren en lo urbano? Yo he podido explorar, no te diría zonas rurales, te diría zonas donde se vive mucha pobreza, ¿no? No urbano, donde se vive con mucha dificultad y es muy difícil acceder a las familias, ¿sí? Porque si a veces lo ocultan, ¿no? A sus familias, a los vecinos, a las vecinas. Entonces, en el ámbito rural nos es todavía más difícil, ¿no? Y con la pandemia, bueno, pues a veces no tienen ni luz, ni
mi computadora, todavía es más difícil, ¿no? Entonces es un campo igual por explorar, por seguir explorando, nada sencillo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos tiempo para esta última pregunta. Dice, las parejas homoparentales proveen económicamente los cuidados de sus hijos, pero estos son externados a figuras femeninas. ¿A qué se debe esta característica o por qué cree que se podrían dar? Por los roles de género, por cómo han sido ellos construidos, ¿no? Como varones, o sea, que dicen, sí, queremos tener hijos o hijas, pero siguen considerando importante ser proveedores económicos, ¿no? Y consideran que sí es importante el cuidado, pero consideran que es importante que cuiden las mujeres, ¿no? Eso lo profundizo más en mi tesis doctoral, porque además las familias de hombres son más difíciles de entrevistar en mi experiencia, ¿sí? Porque como adoptan a los niños o a las niñas, bueno, ya hay diferentes procedimientos, se consideran ellos que son juzgados por esos procedimientos como la maternidad subrogada, ¿no? Entonces es más difícil que nos den entrevistas. También las familias de hombres, y cuando les preguntas de cuidados, claro, ellos te dicen que sí cuidan, pero cuando sigues la entrevista, no te das cuenta que sí cuidan, pero dando el dinero, ¿no? O sea, dice Joan Tronto, los años 90, y la proveeduría también es una forma de cuidar que ha sido muy cuestionado, ¿no? Si la proveeduría económica es cuidado o no. Yo lo menciono y lo pongo a su consideración. Muchas de mis colegas no están de acuerdo, señalan que no es un cuidado. Yo lo sigo pensando, ¿no? No les diría que sí o sí no. Me parece que es una moneda al aire que hay que pensarla y repensarla. Pero una última pregunta de Marco Fidel. Dice, ¿cómo están siendo incluidos estos resultados en las políticas de Estado y en los ODS en México? ¿Las de las familias diversas? Sí, me imagino que se refiere a las investigaciones que tú has venido haciendo y acompañando. ¿Cómo se han incorporado? Bueno, yo creo que no solo las tuyas, también las de las colegas de la mañana también dieron cuenta de eso. Sí, bueno, están en vías de ser incorporadas. Actualmente acaba de cambiar precisamente, entramos a otra legislatura en México, ¿no? Y si no mal recuerdo, hay 4 compañeras diputadas de la cuota arcoíris, se le llama acá. Es decir, son 4 diputadas de la diversidad sexual. Es la primera vez que pasa en México. Y consideramos que esta puede ser una oportunidad precisamente para seguir insertando los temas de diversidad familiar y, por supuesto, de cuidados, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí hemos logrado cerrar con broche de oro. Si tú quieres decir algo más para el público que te escucha, que además hay una gran motivación de los y las estudiantes y los docentes, bueno, particularmente desde el programa de trabajo social en articular esfuerzos. Si quisieras decir una última cosa, o no sé, si quieres cerrar. Sí, bueno, quiero decir 2, ¿puedo decir 2 cosas? O 3, las que quieras. Gracias. Bueno, quisiera decirles que qué gusto que estén aquí compartiendo esta tarde y que tenemos mucho por hacer y por sumar, ¿no? En toda América Latina y desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde nuestra familia, desde nuestro autocuidado, ¿no? Coman, duerman, y si se sienten mal, vayan al médico, ¿no? Yo les diría eso, desde nosotras para seguirlo compartiendo desde nuestras diferentes áreas personales y profesionales, ¿no? Después agradecer, ¿no? a la facultad, estas jornadas, a quienes las organizaron, a quien está atrás de la pantalla, o sea, a todas las personas que se vieron involucradas del trabajo remunerado y no remunerado, agradecerles profundamente su trabajo, su tiempo, ¿no? Mi reconocimiento y mi gratitud, por favor, y decir que esto es el principio, ¿no? Que vamos a seguir
que sigamos construyendo juntas, juntos, juntes, y que quedo a sus órdenes. Tienen mis datos y con todo gusto estoy a la disposición. Y pues muchas gracias, profesora Diana, profesora Isabel, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti, Isa. Yo creo que es el momento de aparecer. Para nosotros ha sido un deleite y además nos sentimos muy contentas, muy orgullosas de haber estado compartiendo con nuestras compañeras de México, por su generosidad, por todo lo que han compartido durante este año en la red y por lo que se avecina también de expectativas frente a buenas alianzas. Isa, te doy la palabra, que creo que es importante lo que vas a decir. No, muchísimas gracias de verdad. Como dice Diana, esta ha sido una jornada que nos ha llenado de entusiasmo, que nos ha llenado de motivaciones para seguir trabajando desde el programa de trabajo social en esta temática que consideramos pues todo un universo para investigar, para comprender, para trabajar también desde la intervención del trabajo social en, digamos, la incidencia política. Tenemos muchísimas posibilidades desde la disciplina y creo que desde las ciencias sociales en general, aquí con todos nuestros colegas y con nuestros estudiantes de otros programas también que han participado. De verdad que solo gratitud, deseo de continuar profundizando en la temática, de generar otros espacios como este simposio que lo hacemos ya anualmente y que se ha convertido de verdad en un momento para reflexionar, para repensar nuestra profesión, nuestro programa, las investigaciones, los trabajos de grado. Entonces, de verdad que, pues no, muy felices. Cerramos esta jornada con una participación maravillosa a los y las docentes que han entrado a estos espacios con sus grupos, agradecerles también por su tiempo, por su disposición. Esperamos que durante las clases puedan retomar esta reflexión, este tema y articularlo con lo que es el desarrollo de sus asignaturas, porque tiene es muy potente realmente y hay mucho por hacer y por indagar y por pensar. Entonces, solo eso, y desde la facultad pues también de Educación y Ciencias Sociales, agradecer pues por las jornadas, por su participación, invitarles a las actividades de mañana. Mañana tenemos un conversatorio sobre prácticas en trabajo social a las 9 de la mañana. A las 6 de la tarde tendremos también una conferencia supremamente interesante sobre interculturalidad. Entonces, pues son bienvenidos y bienvenidas todos y todas a estos espacios. Muy bien, Isa, muchas gracias. Como ella lo dijo, a todas y todos nuestros asistentes, a los profes, y bueno, ratificamos también el agradecimiento a Luz y a sus alumnos que compartieron con nosotros también esta conferencia que ella nos compartió. Esperamos tenerlos nuevamente con nosotros y obviamente pues Luz ya sabe que está comprometida con el PDA. Un abrazo y muchas gracias a todos y a todas. Estamos silenciados afuera. Okay. Rueda video de la canción, perdón, de la ODS. Aquí no lo podemos ver. No lo podemos ver, solo escuchar. Okay. Será posible, nuevos objetivos, desarrollo sostenible, juntos lograremos que cambios sean factibles, somos personas capaces, no hay metas imposibles, objetivos mundiales, el desarrollo global, en todos los ámbitos, colectivo e individual, que la pobreza no sea el mal, que el almocida, que se garantice las necesidades de la vida, que no haya infancia que esté aguantando hambre, que ningún niño quede abandonado por sus padres, y la desnutrición no sea una noticia diaria, que extinga la brecha en seguridad alimentaria, que se propague la buena energía en multitud y muera solo de risa con la mejor actitud. El cuerpo es su templo, resalta su virtud, disfrutando el derecho obligatorio a la salud. Con este mensaje positivo, es un mensaje positivo. el mundo con un mismo objetivo.
mujer como independiente ser, que todo lo pueda hacer, porque querer es poder saber que Pachamama se extinguirá un día, por eso pido el agua y ahorro de energía, ayudando a la economía y a su desarrollo, que la minoría siempre cuente con el apoyo, que haya garantías de salud y cultura, hospitales, que haya su inversión en infraestructura. Con este mensaje positivo, Es un mensaje positivo, el mundo con un mismo objetivo. solo un mismo objetivo. Hoy lo hacemos posible Hoy lo hacemos posible por desarrollo sostenible. por el desarrollo sostenible. Que no hayan fronteras, de que nuestra raza y reconozcamos el planeta como nuestra casa, que haya más metrópolis, pero se respeten los campos, la agricultura, la práctica es el legado de sabios con una producción y consumo sostenible, porque el cambio climático, amigo, es impredecible. La solución tangible está en actuar, en cuidar, no arrojar desperdicios, a el mar, respetar la naturaleza y su diversidad, tolerar con participa en la sociedad. Tú eres el mayor aliado, no es cuestión de instituciones, es un pacto global, tiempo de reacciones. Con este mensaje positivo, Es un mensaje positivo, el mundo con un mismo objetivo. solo un mismo objetivo. Hoy lo hacemos posible Hoy lo hacemos posible por desarrollo sostenible. por el desarrollo sostenible. Son los objetivos mundiales por un pacto global. Listo, finaliza el live. Ok, no, muchísimas gracias a ustedes también, Felipe, a todas las personas de comunicaciones que nos apoyaron, mil gracias. Vamos a detener ya entonces la grabación también. Y bueno,